El ser médico quizás sea una circunstancia personal que, sin tener ninguna influencia familiar, pues quizás fue la alternativa que encajaba en mi forma de entender cuál iba a ser mi futuro. Y desde luego no me he equivocado. Estoy absolutamente satisfecho de ser médico y la especialidad que tengo. Tuve una ventaja, que yo soy madrileño, me formé en el Hospital Clínico San Carlos, en la Universidad Complutense, y tuve el privilegio y la suerte de tener pues quizás los últimos maestros de la medicina con una carga humanística tremenda. Léase Laín Entralgo, léase el profesor Tamames, léase el profesor Durán, Díaz Rubio, actual presidente de la Academia de Medicina de España. O sea, un grupo de profesionales que a toda nuestra generación de médicos nos inculcaron una serie de valores y de entender la medicina y por lo tanto entender nuestra vida profesional. Puedo decir que mis hobbies principales son la lectura y el cine, con lo cual pues tengo muchas referencias bibliográficas en cuanto a lecturas como Médico de Cuerpos y Almas o El siglo de los cirujanos, pues son obras que quizás me han marcado, pero por una forma de entender la medicina como entrega hacia los demás. No tanto como que me sienta identificado, sino también la admiración de que haya personas que lleguen a hacer pues todas estas cosas. Los hitos son puntos de inflexión dentro de una vida profesional, y desde que comienzas con ella, con todas las incertidumbres y no saber lo que te depara el futuro, ahora después de ya casi 35 años de profesión. Por lo tanto, he tenido muchos hitos. Quizás lo primero, ser médico, pues es una cosa absolutamente satisfactoria. Mi doctorado, ser doctor cum laude, ahora que está tan denostado, tener una tesis que casi da vergüenza decir que eres doctor en algo, porque enseguida viene a la mente el plagio y con todo el daño que se está haciendo a la Universidad Española con estos temas. La especialidad, mi consulta, los pacientes, mi plaza en la sanidad pública, todo eso son no un hito, sino son el conjunto de todos esos hitos los que hacen pues mi trayectoria vital y profesional, y por lo tanto todos en algún momento ha sido mi satisfacción y mi orgullo. ¿Sabes lo que ahora me satisface? El ver que mis dos hijos siguen mi mismo trayecto, y entonces eso ya es la auténtica conjunción de lo profesional y lo vital, porque es lo que más quieres en esta vida, que son tus hijos, que es tu proyección, y que encima pues que se proyectan en tu vida profesional también. O sea, que somos ahora mismo no solo padre e hijos, sino compañeros, y eso también es una cosa muy gratificante. Puro azar, puro azar. Como decía al principio de la entrevista, soy madrileño y por circunstancias pues me casé con una murciana y me fui a vivir a Murcia. No conocía a nadie, aunque mi suegro es médico, y no conocía allí a nadie, y circunstancialmente cuando llegué, pues bueno, pues vamos a proponer a este chico, me parece muy inquieto y tal y cual, si quiere incorporarse al Colegio de Dentistas de Murcia como secretario. Y fui el secretario más joven de España en su momento dentro del ámbito colegial, y casualmente, lo que son las vueltas que da la vida, el presidente en aquel entonces, José Antonio Donat, pues le llamaron para ocupar otro puesto, que fue el presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia, y entonces pues se quedó vacante. ¿Y quién estaba pues allí? Pues yo. Me dijeron, pues tú sirves como presidente, y entonces pasé a ser el presidente de colegio más joven de España con 32 años. El anterior presidente decidió ya no continuar, se quedó vacante, yo era miembro del comité ejecutivo, y por arte de magia pues aparecí con el apoyo, lógicamente, de todos los miembros del comité ejecutivo en su momento, y con el plebiscito de la gran mayoría de los presidentes. Gané las elecciones con un
con una no presencia de un colegio y 52-16 frente al compañero que se presentaba también a la presidencia del Consejo, y después de 5 años, pues aquí estoy. Tus hechos, tus palabras tienen una repercusión no solo mediática, sino en toda la profesión y todo lo que tiene que ver con la profesión. Los interlocutores que tenemos desde el Consejo, a diferencia de los colegios, que pueden ser las comunidades autónomas y sus consejerías de sanidad, pues aquí es el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación principalmente, y es donde tenemos que, como digo, hablar con ellos y gestionar legislativamente de tal forma que nuestra profesión se pueda ejercer en las máximas garantías y sobre todo teniendo como centro el paciente. La definición de profesión, después de todo, es conseguir dar el mejor servicio de lo que yo sé a quien me lo pide para poderle solucionar pues, sus problemas de salud. Bueno, después de todo somos el garante y la parte visible a nivel nacional de lo que significa nuestra profesión y por lo tanto al mismo tiempo, ya que el consejo decir consejo es consejo de colegios, es decir, todos los colegios y cada uno de los presidentes es consejero de este consejo. Por lo tanto, nuestros objetivos y nuestras metas son las mismas y precisamente eso es lo que buscamos a través de los consejos profesionales. Si nosotros tenemos unas líneas trazadas de buen ejercicio, de buenas formas y unas condiciones éticas y deontológicas adecuadas, pues todo eso la sociedad lo va a aceptar y le va a llegar absolutamente en unas calidades óptimas y excepcionales. Bueno, nuestra profesión es sanitaria. Nuestra profesión dimana en su momento es una profesión muy antigua, desde los antiguos cirujanos menores, barberos, que ya con la pragmata de los Reyes Católicos en 1492, pues ya se denominaba y se hablaba de la profesión de dentista hasta la actualidad, y con todas las circunstancias. En su momento teníamos un tronco común con la medicina. Tuvimos que ser especialistas, formarnos en medicina y hacer especialidad en estomatología, y a partir del año 1986 se forman los odontólogos. Somos dadores de salud y por lo tanto nuestra profesión es eso, ayudar a los pacientes en el ámbito que nos compete. Si pues, puedo decir algo dentro de lo que es nuestra profesión, es los grandes avances científicos que tiene y sobre todo que posiblemente sea de las profesiones donde todo lo nuevo y todo lo que se ha experimentado, ya sea en materiales o en tecnología, se utiliza, ya sea la impresión 3D y el Big Data, todo eso ahora mismo está integrado dentro del mundo de la odontología, y el paso de las situaciones analógicas que nos encontrábamos en el siglo pasado al siglo XXI, que es las nuevas tecnologías hacen un odontólogo, un dentista digital, donde toda esa tecnología la estamos utilizando para mejorar la calidad asistencial al paciente, pues la verdad es que creo que es el camino que estamos siguiendo y creo que estamos en ello. Bueno, nosotros pertenecemos a distintos organismos internacionales, entre ellos la Asociación de Dentistas Europeo, donde a través de nuestras comisiones, y tenemos una comisión donde viajan principalmente a Bruselas y donde se dilucida pues, cuál es la deriva y cómo tiene que gestionarse la odontología a nivel europeo, lo mismo que pertenecemos a órganos como la Federación Dental Internacional, la FDI, donde están todos los países del mundo y se toman estrategias para mejorar la salud bucodental mundial. Bueno, cada uno lo entiende como sea y sobre todo cuáles son sus objetivos vitales. Uno puede tener una profesión, vivir de ella, ejercerla y sin más consecuencias, y lo aparca cuando sale de su consulta, en nuestro caso, y hace sus cosas. Y por otro lado, hay otras personas que su hobby es
su profesión y por lo tanto se hacen profesionales las 24 horas del día y donde ejercen, en nuestro caso de dentista, las 24 horas del día porque programan, no tienen ni sábados ni domingos. No es ni malo ni uno ni otro, pero que son dos formas de entender pues, la vida profesional y ser un profesional. ¿Qué es vocación? Vocación es pues, que te guste hacer una cosa, que desees hacer esa cosa y que pongas todos los medios para lograrlo. Quizás vocación tiene todo el mundo y después de todo, cada uno en su trabajo tiene que intentar obtener el máximo confort y felicidad para conseguir sus metas. También es verdad que los parámetros van cambiando generacionalmente y ahora mismo frente a los 10.000 dentistas que éramos hace 30 años, ahora somos cerca de 40.000 para el año 2020. Por otro lado, los conceptos de estudios, como decía antes, pues pasar primero 6 años de medicina para la especialidad, ahora pues el grado de odontología son 5 años directamente y son gente que se incorpora al mercado laboral pues con 22 años escasos, 22 años donde quieren ejercer su profesión y donde buscan su hueco. Un hueco donde no lo encuentran muchas veces precisamente por esa gran cantidad de profesionales, esa plétora profesional. El número de egresados de odontología son 1.750 aproximadamente todos los años y por lo tanto solo les quedan distintas alternativas ya que no pueden montar sus propias consultas, que es trabajar por cuenta ajena o bien emigrar. Lógicamente tenemos una serie de reglamentos y tenemos una serie de cosas donde tiene que primar la ética y la deontología en el ejercicio profesional. Lamentablemente lo que estamos viendo es que ante administradores que administran la justicia de forma laxa, pues es el sitio abonado para que crezcan pues, los indeseables y los que éticamente, y hemos tenido el caso de Idental hace poco, donde atendieron a más de 400.000 pacientes en un periodo de 3-4 años, donde hay miles y miles de damnificados y donde intervenían dentistas jóvenes que estaban empezando a su ejercicio profesional y donde especuladores sin escrúpulos pues, hicieron una trama que, por un lado, y no quiero decir afortunadamente, pero bueno, por lo menos no están en el mercado laboral ahora mismo, están en la cárcel y están en manos de la Audiencia Nacional. Todo eso pues viene, por un lado, por la desesperación de las personas, a veces sin medios económicos para acceder al dentista o para acceder según los parámetros que ellos consideran, les engañaron y les estafaron, y por otro lado de dentistas que quieren ampliar su formación y llegar más lejos y a veces pues con el todo vale pues llegaron a esto. Nosotros tenemos un mecanismo, tenemos una comisión de formación continuada que funciona magníficamente y sobre todo lo que nosotros partimos de criterio, dado que nuestra práctica profesional es claramente práctica, aunque tenga una parte de teoría, que lógicamente tienes que aprender las técnicas, los pasos que se hacen, pero tienes que aprender y hacer las manos para ejecutar esas técnicas. Independientemente del lenguaje, al final somos compañeros profesionales todos y aunque los tiempos que tenemos ahora mismo lo marcan las propias estructuras colegiales y el propio devenir social, la famosa paridad, nunca se busca el coger, sino se buscan personas capacitadas independientemente del género, aunque bien es cierto que en la odontología en concreto cada vez hay una mayor feminización y por lo tanto las mujeres están en los últimos 5 años accediendo a los cargos a las presidencias de los colegios y a las juntas de colegio, pues en un mayor número que hace unos años en donde casi todo era una profesión masculina, pero ahora podemos coger y ahora mismo posiblemente haya un 50-50 entre hombres y mujeres en el mundo de la odontología.
Y como dice su nombre, es la unión de todos los profesionales, sean del ámbito que sea de las ciencias, de las letras, como se conocía antes, pero que al final que tenemos un nexo común, que es la profesión, y que por lo tanto compartimos puntos comunes, aparte de las diferencias de cada una de nuestras profesiones. Por lo tanto, en el marco ese, lo que tenemos que buscar siempre son articular estrategias para que nuestros interlocutores, que después de todo y principalmente es la administración, entiendan nuestras necesidades, porque lo que nos beneficia a nosotros beneficia después a toda la población española. Eso es lo que entiendo yo como unión profesional y cuál debe ser las medidas o el marco donde debe moverse la dirección de unión profesional para llegar a eso. Unión profesional nos ha servido para los que tenemos más cosas en común, ya sea médicos, veterinarios, farmacéuticos, enfermeros, que hagamos estrategias a la hora de nuestro interlocutor natural es el Ministerio de Sanidad. Hagamos estrategias conjuntas a la hora de plantear. Nosotros nos hemos unido, los médicos, los farmacéuticos y los dentistas, a la hora de plantear las publicidades que se están haciendo de forma incontrolada y muchas veces falsa, con lo cual a la población le están llegando mensajes equivocados, falsos, y nosotros como profesionales lo tenemos que decir. La venta de productos sanitarios, ya sean medicamentos o productos sanitarios, a través de Internet, la influencia de influencers, y valga la palabra inglesa, a la hora de aconsejar tratamientos, el utilizar para hacer diagnósticos las videollamadas, donde se pierde el contacto médico-paciente, facultativo-paciente, y se entra en una dinámica donde se despersonaliza nuestras profesiones y donde nosotros tenemos que estar. Todo eso es donde Unión Profesional nos da el ámbito para estar unidos y precisamente anular y luchar contra estas anomalías. Yo entiendo que muchas veces el tener como interlocutor gente que no tiene apenas nada en común, salvo que somos profesiones colegiadas y que por lo tanto pues tenemos unos representantes y unos colegiados que ejercen la profesión, entiendo la unión profesional que debería estar más compartimentada, de tal forma que debería tener secciones de salud, secciones de economía, derecho. O sea, ahora mismo que está todo muy bien definido y estructurado, quizás lo vería muy adecuado eso. No es lo mismo hablar en nombre de 40.000 profesionales que hablar en nombre de 1 millón de profesionales. Principalmente es un dicho que de hecho empleé en la campaña electoral: posiblemente solo vayas más deprisa y hagas las cosas inmediatamente, pero en cambio la unión de todos hace que lleguemos más lejos. La unión profesional hace que lleguemos más lejos y lleguemos a todos los ámbitos y que tengamos un altavoz que alcance, con la potencia de cada uno, nos vamos uniendo y que alcance a todos los ámbitos de la sociedad, ya sea la parte administrativa como a las personas que integran nuestro país.